Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que miras a tu alrededor y descubres que las voces que antes te acompañaban ya no están. Amigos que prometieron quedarse se alejaron. Personas que juraron amor cambiaron de camino. Incluso aquellos que parecían incondicionales desaparecieron cuando más los necesitabas. Y entonces surge la pregunta que atraviesa el alma: ¿estoy realmente solo? Tal vez hoy estás escuchando este mensaje con el corazón cansado. Quizás has sido traicionado, abandonado, incomprendido. Tal vez sientes que cuando más necesitabas apoyo, todos se fueron. Pero hay una verdad que puede sostenerte en medio del vacío. Cuando todos se van, Dios permanece. Si este mensaje habla a tu situación, te invito a que le des like al video, que lo compartas con alguien que necesite esperanza y que escribas en los comentarios esta frase: Dios permanece conmigo. Decláralo por fe. Escríbelo aunque tus emociones digan lo contrario. Porque esta verdad no depende de lo que sientes, sino de lo que Él ha prometido. Ahora, caminemos juntos paso a paso hacia una comprensión profunda de esta realidad eterna. Parte 1. El Dios que nunca se va. Desde el principio de la Escritura vemos un patrón claro. El ser humano cambia, pero Dios no. Las personas fallan, pero Él permanece fiel. Las circunstancias se transforman, pero su carácter es inmutable. La Biblia declara en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, «Yo, Jehová, no cambio». Esa afirmación no es solo una declaración teológica, es un refugio para el corazón herido. Significa que el mismo Dios que sostuvo a Abraham, que acompañó a Moisés en el desierto, que fortaleció a David en las cuevas, es el mismo que hoy está contigo. Cuando todos se van, lo que más duele no es solo la ausencia física, es la sensación de abandono, es el pensamiento que susurra: no soy suficiente, no fui importante, no valgo lo suficiente para que alguien se quede. Pero esa voz no viene del cielo, porque el Dios de la Biblia no abandona lo que ama. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, leemos una promesa poderosa: no te dejará ni te desamparará. Observa la intensidad de esa frase. No es simplemente estaré contigo cuando todo vaya bien. Es una promesa que atraviesa desiertos, pérdidas y traiciones. Teológicamente, la permanencia de Dios está ligada a su naturaleza de pacto. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios del pacto, el que hace promesas y las cumple. Cuando Él establece una relación, no lo hace con condiciones humanas frágiles. Lo hace sobre la base de su fidelidad eterna. Imagina por un momento una roca firme en medio de un mar agitado. Las olas golpean, el viento sopla con violencia, los barcos pueden hundirse, pero la roca permanece. Así es Dios frente a nuestras tormentas relacionales. A lo largo de la historia bíblica, vemos que el abandono humano nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. José fue vendido por sus hermanos. Literalmente lo entregaron como si fuera mercancía. Fue traicionado por sangre. Sin embargo, Génesis capítulo 39, versículo 2, dice algo extraordinario. Mas Jehová estaba con José. No dice que José no sufrió, no dice que no lloró en la prisión, dice que Dios estaba con él. La presencia de Dios no siempre elimina el dolor, pero transforma su significado. Cuando todos se van, Dios no solo observa desde lejos, Él permanece activamente presente. En el Nuevo Testamento, Jesús promete algo que sostiene la esperanza del creyente. En Mateo, capítulo 28, versículo 20 declara: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». No algunos días, no cuando oras mejor, no cuando eres más fuerte espiritualmente, todos los días. Esta promesa tiene implicaciones profundas.
Significa que no hay estación emocional, fracaso personal ni caída espiritual que expulse a Dios de tu lado. Él no es un acompañante condicionado por tu rendimiento. Muchas veces proyectamos en Dios nuestras experiencias humanas. Si alguien importante nos dejó, pensamos que eventualmente Dios también lo hará. Pero su fidelidad no funciona bajo la lógica humana. Hebreos capítulo 13, versículo 5 reafirma: no te desampararé ni te dejaré. Esa doble negación en el idioma original griego intensifica la promesa. Es como si dijera: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia te abandonaré. Tal vez hoy sientes que el silencio de Dios es ausencia, pero el silencio no es abandono. A veces la permanencia divina es silenciosa, pero es real. Hay una diferencia entre sentir y saber. Puedes no sentir su presencia, pero eso no significa que no esté. La fe no se basa en la intensidad de la emoción, sino en la solidez de la promesa. Cuando todos se van, queda al descubierto en qué estaba apoyado tu corazón. Si estaba apoyado únicamente en personas, el dolor es devastador. Pero cuando descubres que debajo de todo, sosteniéndolo todo, está la presencia constante de Dios, algo cambia. Esta verdad puede cambiar tu vida, porque si Dios permanece, entonces tu historia no está definida por quien se fue, sino por quien decidió quedarse. En el jardín de Getsemaní, incluso Jesús experimentó algo parecido al abandono humano. Sus discípulos se durmieron. Más tarde lo abandonarían. Pero en medio de esa soledad, Él oraba al Padre. La comunión con Dios no se rompió. Eso nos muestra algo esencial. La permanencia divina no significa que no atravesaremos momentos de soledad humana. Significa que nunca atravesaremos esos momentos completamente solos. Cuando todos se van, Dios permanece como Padre, como Pastor, como refugio. En el Salmo 27, versículo 10, David declara: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Observa la fuerza de esa imagen. Incluso si las figuras más fundamentales fallaran, Dios no lo haría. Esa es la base teológica de nuestra esperanza, la inmutabilidad y fidelidad de Dios. Pero esta verdad necesita descender de la mente al corazón. No basta con entenderla doctrinalmente. Necesitamos experimentarla existencialmente, y eso nos lleva a profundizar aún más. Parte 2. Fundamento eterno de nuestra seguridad. Cuando afirmamos que Dios permanece, no estamos pronunciando una frase poética para aliviar emociones momentáneas. Estamos declarando una verdad anclada en la naturaleza misma de Dios y en la obra consumada de Cristo. La permanencia divina no es sentimentalismo religioso, es doctrina sólida, es fundamento eterno, es roca inquebrantable. La Escritura presenta a Dios como eterno. El Salmo 90, versículo 2 dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que existieran montañas, océanos o generaciones humanas, Él ya era. Y cuando todo lo visible pase, Él seguirá siendo. Su permanencia no depende del tiempo, porque Él trasciende el tiempo. Si Dios es eterno, entonces su fidelidad también lo es. No está sujeta a ciclos emocionales ni a impulsos cambiantes. Nosotros cambiamos de ánimo, cambiamos de opinión, cambiamos de prioridades, pero Él no. Santiago, capítulo 1, versículo 17, declara que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Esa expresión comunica estabilidad absoluta. No hay sombra, no hay fluctuación, no hay oscilación en su carácter. Pero esta permanencia no solo se basa en quién es Dios, sino también en lo que Cristo ha hecho. Porque alguien podría preguntarse: ¿cómo sé que Dios permanece conmigo, aun cuando he fallado? ¿Cómo sé que mis errores no anulan su presencia? La respuesta está en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 afirma:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observa el tiempo verbal. No esperó a que fuéramos perfectos. No condicionó su permanencia a nuestro desempeño. Actuó cuando aún estábamos lejos. La obra de Cristo estableció un pacto nuevo y eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, se habla de una redención eterna, no temporal, no provisional, eterna. Eso significa que la relación del creyente con Dios no depende de emociones fluctuantes, sino de un acto consumado en la historia. Cuando todos se van, muchas veces interpretamos la partida como una sentencia sobre nuestro valor. Pero el valor del creyente no se define por quién se queda o se va. Se define por el precio pagado en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, declara que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Si el precio fue infinito, entonces tu valor ante Dios también lo es. Y si tu valor es eterno, su compromiso contigo no es superficial. Aquí entra en juego una verdad profundamente consoladora, la doctrina de la unión con Cristo. Efesios capítulo 1 enseña que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa pequeña expresión, en Cristo, es poderosa. Significa que nuestra posición ante Dios está ligada a la posición del Hijo, y el Hijo no es abandonado. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esa imagen es de seguridad absoluta. No dice que nadie intentará soltarte, dice que nadie puede arrancarte. La permanencia de Dios no es simplemente proximidad, es preservación. Él no solo se queda, Él sostiene. Imagina a un padre que sostiene firmemente la mano de su hijo mientras cruzan una calle peligrosa. El niño podría tropezar, podría perder equilibrio, pero la fuerza que realmente garantiza seguridad no es la del niño, sino la del padre. Así es la gracia. En momentos de abandono humano, el enemigo intenta sembrar una mentira. Ahora sí estás solo. Pero Romanos capítulo 8, versículo 39 declara que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada incluye traiciones, pérdidas, silencios, decepciones, rupturas. Nada incluye también tus propias debilidades. Porque la permanencia divina no se basa en tu perfección, sino en su fidelidad. La teología bíblica también nos enseña que Dios habita en el creyente por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, afirma que somos templo del Espíritu. Eso cambia completamente la perspectiva. Dios no solo está contigo externamente, mora en ti internamente. Cuando todos se van físicamente, el Espíritu Santo sigue presente espiritualmente. Y esa presencia no depende de aplausos, aprobación ni compañía humana. Tal vez has experimentado habitaciones vacías, mensajes que nunca llegaron, llamadas que no fueron respondidas. Pero hay una presencia que no depende de señal telefónica ni de horarios humanos. Es constante. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 16, que el Padre enviaría otro Consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Observa esa palabra, para siempre, no por temporadas, no hasta que mejores, no hasta que falles, para siempre. La permanencia de Dios está anclada en su eternidad, confirmada en la cruz y aplicada por el Espíritu. Es un trípode doctrinal que sostiene la seguridad del creyente. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu interior. La soledad puede seguir doliendo, pero ya no define tu identidad. El abandono humano puede herir, pero no puede desarraigarte de Dios.
Esta verdad no elimina la tristeza, pero la transforma. Ya no lloras como quien no tiene esperanza. Lloras sostenido por una presencia invisible pero real. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Y hay una diferencia entre sentirse solo y estar abandonado por Dios. El creyente puede sentirse solo, pero nunca está abandonado. La permanencia divina no es una teoría para tiempos fáciles, es una certeza para tiempos oscuros. Y ahora que hemos establecido el fundamento doctrinal de esta verdad, necesitamos llevarla a la vida diaria. Porque una doctrina que no se aplica se convierte en información fría. Y Dios quiere que esta verdad caliente tu corazón, fortalezca tu fe y transforme tu manera de caminar. Parte 3. Cuando la fe se vuelve práctica, es posible conocer una verdad bíblica y aún así no experimentarla plenamente. Puedes afirmar con tus labios que Dios permanece, pero en la madrugada, cuando el silencio pesa, tu corazón puede sentirse desprotegido. Por eso, esta verdad necesita aterrizar en la vida diaria. No basta con entenderla, hay que caminar en ella. Cuando todos se van, la primera reacción natural suele ser el retraimiento. Cerramos el corazón, nos protegemos, nos volvemos más desconfiados. Pero la permanencia de Dios nos invita a una respuesta distinta, acercarnos en lugar de alejarnos. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observa la palabra confiadamente. No dice con miedo, no dice con vergüenza, dice con confianza. La permanencia de Dios se convierte en experiencia cuando decides acercarte a Él en oración, incluso cuando no sientes nada. Imagina por un momento a alguien que entra en una habitación oscura. Al principio no ve nada, pero poco a poco sus ojos se ajustan y comienza a distinguir formas, contornos, luz tenue. Así funciona la comunión con Dios en tiempos de abandono humano. Al inicio puede parecer silencio, pero si permaneces, si no huyes, comienzas a percibir su presencia de manera más profunda. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón que enfrenta esas circunstancias. Cuando todos se van, la oración se convierte en el espacio donde recuerdas que no estás solo. El Salmo 62, versículo 8 dice: «Derramad delante de Él vuestro corazón». Esa imagen es poderosa. Derramar implica vaciar completamente, no oraciones formales, no frases ensayadas. Derramar. Puedes decirle: «Señor, me duele que se hayan ido, me duele el rechazo, me duele el silencio», y en ese acto de sinceridad descubres que su presencia no es frágil ante tus emociones. La fe práctica también implica meditar en la palabra. Cuando todos se van, las voces internas pueden volverse más fuertes que la verdad. Por eso necesitas reemplazar pensamientos de abandono con promesas de permanencia. Romanos capítulo 10, versículo 17, declara que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si alimentas tu mente con la verdad de que Él permanece, tu corazón comenzará a alinearse con esa realidad. Hazlo práctico. Escribe versículos. Colócalos donde puedas verlos. Repite promesas en voz alta. No porque Dios necesite escucharte, sino porque tu alma necesita recordarlo. La comunión con Dios no es solo un concepto espiritual elevado, es una disciplina diaria. Es apartar momentos específicos para reconocer su presencia. Es hablar con Él mientras caminas, mientras trabajas, mientras conduces. Cuando todos se van, la tentación es llenar el vacío con distracciones. Pero el vacío puede convertirse en altar. Imagina transformar la habitación vacía en un espacio de encuentro. Transformar el silencio en un momento de adoración. Transformar la soledad en un diálogo con el Padre.
El Espíritu Santo que mora en el creyente no es una presencia pasiva, Él consuela activamente. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabes qué decir, hay intercesión ocurriendo dentro de ti. Eso significa que tu relación con Dios no depende de tu elocuencia, depende de su iniciativa. La fe práctica también se expresa en obediencia. Cuando todos se van, puedes sentir que ya no vale la pena seguir haciendo lo correcto. Pero la obediencia no es una respuesta a la aprobación humana, es una respuesta al carácter de Dios. Sigue orando aunque nadie lo vea, sigue siendo íntegro aunque nadie lo aplauda, sigue sirviendo aunque nadie lo reconozca, porque Él permanece. Hay algo profundamente transformador cuando decides vivir consciente de la presencia constante de Dios. Empiezas a caminar con más serenidad, no porque el dolor desapareció, sino porque sabes que no lo atraviesas solo. También es importante hablar contigo mismo desde la verdad. El salmista en el Salmo 42, versículo 5 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Observa que se está predicando a sí mismo. Cuando todos se van, necesitas predicarle a tu propia alma, recordarle que la permanencia de Dios no depende del comportamiento de los demás. La práctica de la gratitud también fortalece esta verdad. Aún en medio del abandono, puedes identificar evidencias de la fidelidad divina. Respirar es evidencia, despertar es evidencia. Tener la oportunidad de escuchar esta palabra es evidencia. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el dolor se convierta en el único lente a través del cual ves la vida. Y hay algo más. La fe práctica implica abrir nuevamente el corazón, pero esta vez desde la seguridad en Dios. Cuando tu identidad está anclada en su permanencia, ya no buscas en otros la validación absoluta. Puedes amar sin idolatrar. Puedes relacionarte sin depender completamente, porque sabes que si algún día vuelven a irse, Él no lo hará. Esta verdad, vivida diariamente, comienza a transformar tu carácter. Te vuelves más firme, más compasivo, más libre del miedo al abandono. La permanencia divina se convierte en la base de tu estabilidad emocional. Pero la Escritura no solo nos enseña doctrinas y prácticas, también nos muestra historias reales de hombres y mujeres que experimentaron esta verdad en carne propia. Historias de abandono humano y fidelidad divina. Y esas historias pueden iluminar tu camino hoy. Parte 4. Historias donde Dios permaneció. La Biblia no es un libro de teorías abstractas. Es una colección de historias reales de hombres y mujeres que atravesaron abandono, traición, soledad y pérdida, pero descubrieron que Dios permanecía cuando todo lo demás se desmoronaba. En esas historias encontramos espejos de nuestras propias experiencias. Pensemos en David. Antes de ser rey, fue pastor olvidado por su propia familia. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey en 1 de Samuel capítulo 16, Isaí presentó a todos sus hijos, menos a David. El más pequeño ni siquiera fue considerado digno de estar en la alineación inicial. Fue necesario preguntar si había otro más. Imagina ese momento, ser pasado por alto por tu propia casa. Pero aunque su familia no lo vio, Dios sí lo vio. Mientras estaba en el campo, solo con ovejas, Dios permanecía con él. Y esa permanencia silenciosa en el anonimato fue lo que formó su carácter. Más adelante, cuando Saúl comenzó a perseguirlo para matarlo, David tuvo que esconderse en cuevas. Fue traicionado, incomprendido, acusado injustamente. En el Salmo 57, escrito en uno de esos momentos de huida, declara: «Mi alma está entre leones». Sin embargo, también afirma: «En ti confiará mi alma». Dios no lo abandonó en la cueva, permaneció. Consideremos ahora a Elías.
En Primera de Reyes capítulo 19, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, huye por miedo y se esconde en el desierto. Llega a un punto donde desea morir. Dice: «Basta ya, Jehová, quítame la vida». Ese es un momento profundo de agotamiento emocional. Incluso un profeta poderoso puede sentirse completamente solo. ¿Pero qué hizo Dios? No lo reprendió primero, no lo desechó, lo alimentó, lo dejó descansar. Luego se reveló no en el viento fuerte, ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios permaneció en el susurro. Hay temporadas en las que su presencia no es espectacular, sino suave, pero sigue siendo presencia. ¿Y qué decir de José nuevamente? Vendido por sus hermanos, traicionado por la esposa de Potifar, olvidado por el copero en prisión. Cada etapa parece una cadena de abandonos humanos. Sin embargo, repetidamente el texto bíblico insiste: Jehová estaba con José. Esa frase aparece una y otra vez, no como relleno literario, sino como énfasis teológico. La presencia de Dios no impidió la prisión, pero garantizó el propósito. También vemos el ejemplo de Ruth, viuda, extranjera, vulnerable, decide acompañar a Noemí diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Humanamente hablando, su futuro era incierto, pero en medio de esa incertidumbre, Dios estaba tejiendo una historia mayor. Terminó siendo parte del linaje del Mesías. Lo que parecía pérdida fue plataforma. El apóstol Pablo también experimentó abandono. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, declara: «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon». Esa frase es fuerte. Todos. Pero el versículo siguiente cambia el panorama. «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Esa es la diferencia entre abandono humano y soledad absoluta. Pablo no negó la realidad de que se fueron, pero afirmó la realidad mayor. El Señor permaneció. Incluso en la cruz, Jesús experimentó una forma de abandono. Sus discípulos huyeron. Pedro lo negó. Desde el punto de vista humano, quedó solo. Sin embargo, su confianza en el Padre permaneció firme. Cuando clamó, no dejó de dirigirse a Dios como Padre. La comunión eterna dentro de la Trinidad no fue anulada por la traición humana. Estas historias no son simples relatos antiguos, son recordatorios vivos de que el patrón de Dios no cambia. Cuando todos se van, Él permanece. Observa algo importante. En ninguna de estas historias, la permanencia divina eliminó automáticamente el proceso. David pasó años huyendo. José estuvo años en prisión. Pablo enfrentó juicios y persecuciones. Pero la presencia constante de Dios fue el hilo que sostuvo cada capítulo. Tal vez estás en tu cueva. Tal vez estás en tu prisión. Tal vez estás en tu desierto. Pero la misma fidelidad que sostuvo a ellos está disponible para ti. Dios no tiene favoritos en cuanto a su permanencia. No dice: estaré con los fuertes, pero abandonaré a los débiles. Su promesa es para todo aquel que confía en Él. La historia bíblica nos muestra también que muchas veces el abandono humano es el escenario donde Dios revela una dimensión más profunda de su cercanía. En la soledad aprendemos a escucharlo con mayor claridad. En la pérdida descubrimos que Él es suficiente. Estas historias nos preparan para creer que nuestra historia también puede transformarse. No estás viviendo algo sin precedentes. Estás caminando por un sendero que otros recorrieron antes que tú. Y en cada uno de esos caminos, Dios permaneció fiel. Pero además de los relatos bíblicos, necesitamos visualizar cómo esta verdad se refleja en experiencias más cercanas, más cotidianas, más parecidas a las nuestras. Porque a veces la mente entiende las historias antiguas, pero el corazón necesita ejemplos que respiren el mismo aire que nosotros. Parte 5.
Cuando la historia podría ser la tuya, a veces leemos las historias bíblicas y las admiramos, pero en el fondo pensamos que pertenecen a otra época, a otro tipo de personas, a escenarios demasiado lejanos a nuestra realidad. Por eso es importante traer esta verdad al terreno donde caminas todos los días, al tipo de situaciones que podrían estar ocurriendo ahora mismo en tu vida. Imagina a una mujer que dedicó años a su matrimonio, construyó sueños, levantó proyectos, invirtió tiempo, amor y confianza. Un día descubre que su esposo ha decidido irse, sin demasiadas explicaciones, sin luchar por lo que prometió cuidar. La casa queda en silencio, las fotos en la pared se convierten en recordatorios dolorosos, las noches se vuelven más largas. Ella podría pensar que fue abandonada por todos, pero en medio de su llanto comienza a buscar a Dios como nunca antes. Lo que antes era rutina religiosa se convierte en conversación profunda. La habitación que antes compartía ahora se convierte en altar. Poco a poco descubre que la presencia de Dios llena espacios que ningún ser humano pudo sostener. No desaparece el dolor de inmediato, pero ya no es un dolor sin compañía. Imagina a un joven que perdió el grupo de amigos que consideraba su familia. Decisiones equivocadas, diferencias, traiciones. De pronto queda fuera del círculo. Las redes sociales se convierten en un espejo incómodo de exclusión. Se siente invisible. Se pregunta si algo está mal en él. En medio de esa crisis, alguien le comparte una palabra. Dios no se ha ido. Comienza a leer los salmos. Encuentra en el Salmo 34, versículo 18, que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. No es un versículo más. Se convierte en una cuerda en medio del abismo y descubre algo inesperado. La soledad puede ser un lugar de encuentro con Dios. Imagina a un hombre mayor cuyos hijos crecieron y se mudaron lejos. La casa que antes estaba llena de ruido ahora está en silencio. Se siente innecesario, olvidado. El teléfono suena menos. Los días parecen repetirse sin propósito. Un día decide empezar cada mañana leyendo la palabra en voz alta. Al principio lo hace por disciplina. Luego comienza a experimentar consuelo real. Descubre que su valor no estaba en cuántas personas lo rodeaban, sino en quién lo creó. Descubre que Dios permanece no solo en las etapas productivas de la vida, sino también en las estaciones de aparente quietud. Estas historias podrían ser la tuya. Tal vez no exactamente iguales, pero con el mismo hilo de fondo. Personas que se van, expectativas que se rompen, silencios que duelen. Lo interesante es que muchas veces el abandono humano se convierte en el espacio donde Dios revela nuevas dimensiones de su carácter. Cuando el apoyo visible desaparece, la dependencia espiritual aumenta. Cuando la voz humana se apaga, la voz divina se vuelve más audible. Hay quienes testifican que nunca oraron tanto como cuando se sintieron solos. Nunca leyeron la Biblia con tanta hambre como cuando el corazón estaba herido. Nunca entendieron la fidelidad de Dios como cuando todo lo demás falló. Esto no significa que Dios cause el abandono. Significa que Él es capaz de redimirlo. Imagina también a alguien que fue traicionado por un amigo cercano. La confianza rota deja cicatrices profundas. Las conversaciones compartidas se convierten en recuerdos amargos. La tentación es cerrarse completamente. Pero en medio de ese proceso, esa persona descubre algo sorprendente. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Comienza a experimentar una relación más íntima con el Señor. Aprende a discernir mejor. Aprende a perdonar sin ingenuidad. Aprende a confiar en Dios por encima de las personas. La permanencia divina no solo consuela, transforma. También hay testimonios de personas que atravesaron pérdidas irreparables. Un ser querido que partió inesperadamente. El dolor del duelo puede sentirse como abandono absoluto.
Sin embargo, incluso en ese valle, muchos han experimentado la cercanía inexplicable de Dios. Hay momentos en los que, humanamente hablando, no hay palabras suficientes, pero la presencia de Dios se siente como una paz que guarda el corazón, como describe Filipenses capítulo 4, versículo 7. No elimina el duelo, pero lo sostiene. Estas historias no buscan romantizar el sufrimiento. El abandono duele, la pérdida duele, la traición duele, pero la verdad central permanece intacta. Cuando todos se van, Dios no se mueve. A veces descubrirás que lo que parecía el final de tu historia era el inicio de una relación más profunda con Él. La ausencia humana puede abrir espacio para la presencia divina. Quizás ahora mismo estás en medio de una historia que todavía no entiendes. Todavía no ves el propósito. Todavía no puedes agradecer por lo que ocurrió, pero puedes aferrarte a esta certeza. Él permanece. Y cuando comienzas a vivir desde esa convicción, necesitas aprender cómo cultivar diariamente una vida que se sostenga en esa verdad. Porque no se trata solo de sobrevivir al abandono, sino de aprender a caminar con seguridad en medio de él. Parte 6. Vivir cada día desde la certeza de su permanencia. Saber que Dios permanece es una verdad poderosa. Pero aprender a vivir cada día desde esa certeza es un proceso. No se trata solo de repetir una frase inspiradora cuando el ánimo está bajo. Se trata de desarrollar una vida anclada en esa realidad, incluso cuando las emociones fluctúan. Cuando todos se van, el corazón puede llenarse de miedo. Miedo a volver a confiar, miedo a volver a amar, miedo a que la historia se repita. Por eso, uno de los primeros consejos espirituales es permitir que la identidad sea restaurada en la presencia de Dios. Tu identidad no se define por quien te dejó, sino por quien te creó. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Esa es tu identidad primaria, no abandonado, no rechazado. Hijo, cuando comienzas el día recordando eso, algo cambia en tu manera de caminar. No te levantas buscando desesperadamente aprobación, sino descansando en pertenencia. Otro principio fundamental es cultivar tiempos conscientes de comunión. No esperes sentir soledad para buscar a Dios. Haz de su presencia tu hábito, no tu último recurso. Establece momentos definidos de oración y lectura bíblica, no como una carga religiosa, sino como una conversación viva. Hay una diferencia entre creer que Dios está contigo y vivir como si realmente lo estuviera. Imagina que caminas acompañado por alguien invisible pero real. ¿Cómo hablarías? ¿Cómo reaccionarías ante una tentación? ¿Cómo enfrentarías una dificultad? Esa conciencia transforma decisiones pequeñas y grandes. Efesios capítulo 6 habla de la armadura espiritual. No es una metáfora poética sin aplicación práctica. Es un recordatorio de que cada día enfrentamos batallas invisibles. Cuando todos se van, la vulnerabilidad emocional puede abrir puertas a pensamientos destructivos. Por eso necesitas vestir la verdad, la justicia, la fe. La fe no es negar el dolor, es enfrentarlo con confianza en la permanencia divina. Otro consejo importante es aprender a descansar en Dios. Muchas veces, después de una experiencia de abandono, intentamos compensar con hiperactividad. Nos llenamos de tareas para no sentir el vacío. Pero el Salmo 46, versículo 10, declara: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud no es pasividad, es confianza. Permítete momentos de silencio intencional. No como vacío, sino como espacio de encuentro. Allí, en la quietud, comienzas a percibir que su presencia no depende del ruido. También es necesario renovar la mente constantemente. Romanos capítulo 12, versículo 2.
nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. El abandono puede generar pensamientos como nadie se queda, siempre estaré solo, no soy suficiente. Esos pensamientos necesitan ser confrontados con verdad. Cada vez que una mentira surja, respóndele con una promesa. Si el pensamiento dice todos me dejan, responde Dios permanece. Si el pensamiento dice no valgo, responde fui comprado con precio eterno. La disciplina espiritual fortalece el alma. Otro aspecto esencial es el perdón. Cuando alguien se va de manera dolorosa, el resentimiento puede instalarse silenciosamente, pero el resentimiento no protege, encadena. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos exhorta a perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió. Significa liberarte del peso que podría impedirte experimentar plenamente la presencia de Dios. La permanencia divina no coexiste bien con corazones endurecidos. Él permanece, pero tú necesitas mantener el corazón sensible para disfrutar esa permanencia. También es sabio rodearte de comunidad saludable. Que Dios permanezca no significa que debas aislarte del cuerpo de Cristo. Él muchas veces manifiesta su presencia a través de hermanos y hermanas que caminan contigo. Cuando todos se van, no cierres la puerta a nuevas relaciones guiadas por Dios. La diferencia ahora es que tu confianza primaria no estará en las personas, sino en Él. Aprende también a servir. Puede parecer contradictorio, pero servir en medio del dolor trae sanidad. Cuando miras las necesidades de otros, descubres que no eres el único atravesando procesos. El servicio te recuerda que sigues siendo instrumento útil en las manos de Dios. La permanencia divina no solo te consuela, te envía. Cada día es una oportunidad para practicar esta verdad. No esperes grandes señales sobrenaturales. A veces, la evidencia de que Dios permanece está en detalles sencillos. Una paz inesperada, una palabra que llega en el momento preciso, una fortaleza que no sabías que tenías. Vivir desde la certeza de su permanencia implica también aceptar que habrá días más difíciles que otros. Habrá momentos donde las lágrimas regresen, pero incluso allí puedes decir con convicción, Él sigue aquí. Esta vida diaria anclada en Dios comienza a producir estabilidad. Ya no te derrumbas con la misma facilidad, ya no temes tanto el abandono humano, porque sabes que tu fundamento es eterno. Y cuando una comunidad de personas vive desde esta certeza, algo hermoso comienza a suceder. La permanencia de Dios no solo sostiene individuos, construye una familia espiritual fuerte y unida. Parte 7. Unidos por la presencia que no cambia. Cuando comprendemos que Dios permanece, no solo somos transformados individualmente, comenzamos a experimentar una nueva manera de relacionarnos como familia espiritual. Porque si todos compartimos la misma presencia constante, entonces estamos unidos por algo más fuerte que la afinidad, más profundo que la emoción y más estable que las circunstancias. La iglesia no es simplemente un lugar de reunión, es una comunidad de personas sostenidas por la permanencia de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús declaró que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. No es una metáfora simbólica, es una realidad espiritual. La presencia que permanece en cada creyente también habita en medio de la congregación. Esto significa que cuando uno atraviesa abandono, no camina solo. Camina acompañado por una familia que también está sostenida por Dios. La permanencia divina se convierte en un lazo invisible que une corazones. Imagina una cuerda tejida por muchos hilos. Cada hilo por sí solo puede parecer frágil, pero juntos forman una estructura fuerte.
Así es la comunidad cuando está centrada en la presencia constante de Dios. No es perfecta, pero es sostenida. Hechos capítulo 2 describe a los primeros creyentes perseverando unánimes en comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. No estaban unidos por conveniencia, sino por convicción. Sabían que el mismo Señor que había resucitado permanecía con ellos por medio del Espíritu. Cuando todos se van en el plano humano, la Iglesia se convierte en un recordatorio tangible de que Dios sigue obrando. A veces, Él consuela directamente en el silencio de la oración. Otras veces, consuela a través de un abrazo, una llamada, una palabra oportuna de un hermano. La permanencia de Dios crea estabilidad colectiva. Sin embargo, es importante entender que la Iglesia también está compuesta por personas imperfectas. Puede haber decepciones dentro de la comunidad. Puede haber momentos en los que incluso dentro del cuerpo de Cristo alguien falle. Pero la base no es la perfección humana, es la fidelidad divina. Efesios capítulo 4 habla de un solo cuerpo y un solo espíritu. Esa unidad no se fundamenta en la uniformidad, sino en la presencia compartida del mismo Señor. Cuando reconoces que todos dependemos de la misma gracia, comienzas a desarrollar compasión. Entiendes que así como tú has necesitado recordar que Dios permanece contigo, otros también lo necesitan. La familia espiritual se fortalece cuando cada miembro vive consciente de esa permanencia, porque ya no nos relacionamos desde la inseguridad, sino desde la seguridad en Dios. No exigimos a otros que llenen el vacío que solo Él puede llenar. Eso reduce tensiones, sana expectativas irreales y fomenta relaciones más sanas. La permanencia divina también nos une en la misión. Jesús prometió en Mateo capítulo 28 que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, justo después de enviar a sus discípulos a hacer discípulos. Su presencia no solo es consuelo, es acompañamiento en la tarea. Como familia espiritual, avanzamos juntos, sabiendo que el Señor va delante, camina en medio y sostiene desde atrás. Cuando uno cae, otro lo levanta. Eclesiastés capítulo 4 dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro levanta a su compañero. Pero incluso si ambos cayeran, Dios sigue siendo el fundamento. Esta verdad produce humildad. Ninguno es autosuficiente, todos dependemos de la presencia que no cambia. También produce esperanza colectiva. Si hoy alguien en la comunidad está atravesando abandono, no se le ofrece un discurso frío, sino un recordatorio vivo. Dios permanece y nosotros estamos aquí como testigos de esa fidelidad. La Iglesia se convierte en un lugar donde el que fue abandonado encuentra abrazo, donde el que fue rechazado encuentra aceptación, no porque las personas sean perfectas, sino porque reflejan al Dios que no se va. Y cuando la comunidad vive así, el mundo comienza a notar algo distinto. Nota una estabilidad que no depende de circunstancias. Nota una esperanza que no se derrumba con facilidad. La permanencia de Dios no solo sostiene individuos aislados, construye un pueblo firme. Pero esta verdad no se detiene aquí. No solo transforma relaciones presentes, también redefine cómo miramos el futuro, porque si Dios permanece hoy, también permanecerá mañana. Y esa certeza nos permite caminar hacia adelante con confianza, incluso cuando no sabemos lo que vendrá. Parte 8. Cuando el futuro ya no da miedo, una de las consecuencias más profundas del abandono humano es el temor al futuro. Cuando alguien se va, no solo duele el presente, también se fractura la imagen de lo que imaginabas que sería mañana. Planes que ya no existen, sueños que cambiaron, caminos que se bifurcaron inesperadamente. Pero cuando entiendes que Dios permanece, el futuro deja de ser una amenaza incierta y comienza a verse como territorio acompañado. Isaías capítulo 41 versículo 10 declara: No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Observa que la base para no temer no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. No dice, no temas porque todo saldrá como planeaste. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso cambia la perspectiva completamente. El miedo al futuro nace muchas veces de experiencias pasadas. Si alguien se fue antes, temes que vuelva a ocurrir. Si fuiste herido, temes volver a abrir el corazón. Pero la permanencia divina rompe ese ciclo de ansiedad, porque tu seguridad ya no depende de la estabilidad humana, sino de la fidelidad eterna. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, habla de planes de bienestar y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Ese versículo fue escrito a un pueblo en exilio, lejos de casa, en una temporada de aparente abandono nacional, y aún allí, Dios afirmaba que su propósito seguía activo. El exilio no anuló su presencia. La distancia no canceló su pacto. Tal vez estás en una temporada que se siente como exilio. Todo cambió. Nada es como antes. Pero eso no significa que Dios haya retrocedido. Él ya está en tu mañana. La permanencia divina también nos enseña a soltar el control. Cuando alguien se va, surge una necesidad desesperada de controlar lo que queda. Pero Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos llama a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Confiar es descansar en que Él permanece incluso cuando no entendemos el proceso. Imagina caminar por un sendero oscuro de la mano de alguien que ve claramente. Tú no distingues cada curva, pero confías en quien te guía. Esa es la vida del creyente que descansa en la permanencia de Dios. El futuro ya no se define por la ausencia de ciertas personas, sino por la presencia constante del Señor. Y esa presencia es suficiente para enfrentar cualquier temporada. Hay algo más profundo aún. La permanencia de Dios no solo asegura tu futuro terrenal, asegura tu destino eterno. Jesús dijo en Juan capítulo 14 que iba a preparar lugar para nosotros. Esa promesa trasciende cualquier abandono temporal. Incluso si todos se fueran, incluso si experimentaras la soledad más profunda en esta vida, hay una comunión eterna que te espera. La esperanza cristiana no termina en esta tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla del consuelo de saber que estaremos siempre con el Señor. Esa frase es poderosa, siempre. La permanencia divina no es solo para ahora, es para la eternidad. Cuando esa verdad se instala en el corazón, el miedo pierde fuerza. Las pérdidas temporales ya no tienen la última palabra. El rechazo humano no define tu historia final. Puedes comenzar a mirar hacia adelante con expectativa, no porque todo será fácil, sino porque nunca estarás solo. Incluso las puertas que se cerraron pueden ser vistas desde otra perspectiva. A veces, Dios permite que ciertas personas se vayan porque está redirigiendo tu camino, no como castigo, sino como cuidado. Su permanencia incluye dirección. El Salmo 32, versículo 8 dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». No es una guía distante, es una guía atenta. El futuro puede parecer incierto, pero no está vacío. Está habitado por el Dios que permanece. Quizás hoy todavía sientes dolor. Todavía hay preguntas sin respuesta, pero puedes dar el siguiente paso sabiendo que no lo das solo. Cuando todos se van, Dios no solo se queda, Él camina contigo hacia adelante. Y esta verdad nos lleva a una conclusión profunda y definitiva, porque no se trata solo de consuelo presente o esperanza futura, sino de una invitación a responder a esta permanencia con fe, confianza y entrega total. Parte 9. La presencia que nunca se apaga. Hemos recorrido un camino profundo. Hemos hablado del abandono humano, del dolor real que deja cuando alguien se va, del silencio que pesa y de las preguntas que inquietan el corazón.
Pero por encima de todo, una verdad se ha levantado firme como una montaña inamovible. Cuando todos se van, Dios permanece. Ahora es momento de llevar esta verdad al centro del alma. Hay personas que viven toda su vida intentando evitar el abandono. Buscan asegurarse con relaciones, con logros, con estabilidad económica, con reconocimiento. Y aunque todo eso puede tener su lugar, nada de eso es eterno. Tarde o temprano, algo cambia. Las personas cambian, las estaciones cambian, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian. Pero Dios no cambia. El Salmo 102, versículos 27 y 28, declara que Él es el mismo y sus años no acabarán. Esa afirmación no es solo una descripción divina, es un ancla para tu corazón. Significa que la presencia que te sostuvo ayer será la misma que te sostendrá mañana. Tal vez ahora mismo estás atravesando un momento donde el abandono dejó una herida abierta. Quizás todavía no has sanado del todo. Quizás todavía duele pronunciar ciertos nombres. Pero quiero que entiendas algo con claridad. La herida no define tu destino. La permanencia de Dios sí lo define. Romanos capítulo 8, versículo 31, hace una pregunta que resuena con fuerza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa no es una frase de arrogancia espiritual, es una declaración de seguridad. Si el Dios eterno decidió permanecer contigo, ninguna ausencia humana puede anular esa compañía. Cuando todos se van, queda al descubierto quién es realmente tu fundamento. Y si tu fundamento es Cristo, entonces tu vida no se derrumba por completo. Puede tambalear, puede estremecerse, pero no colapsa. Jesús habló en Mateo capítulo 7 acerca del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos y vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca no es la ausencia de tormentas, es la estabilidad en medio de ellas. Dios permanece como esa roca. Hay algo más profundo aún. La permanencia divina no solo es un hecho externo, es una invitación a responder con permanencia de nuestra parte. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí, y yo en vosotros». Él permanece, pero también nos llama a permanecer. Permanecer es confiar cuando no entiendes. Permanecer es seguir creyendo cuando no ves. Permanecer es amar a Dios, incluso cuando el corazón está cansado. No se trata de perfección, sino de dirección. No se trata de nunca dudar, sino de volver siempre a Él. Tal vez durante este mensaje te diste cuenta de que habías puesto tu seguridad total en personas. Tal vez entendiste que tu identidad estaba demasiado ligada a la permanencia de otros. Hoy puedes hacer un ajuste interno, no para dejar de amar, sino para amar desde la libertad. Dios no compite con las personas por tu afecto. Él quiere ser tu fundamento. Imagina terminar este día con una convicción nueva, no basada en emoción pasajera, sino en verdad eterna. Imagina acostarte sabiendo que, aunque la habitación esté en silencio, no estás solo. Aunque nadie haya llamado, hay una presencia constante. Aunque alguien haya cerrado una puerta, Dios sigue sosteniendo tu vida. Esa certeza produce descanso. El Salmo 4, versículo 8 dice, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». La paz no viene de la compañía humana permanente, viene de la confianza en Dios. Y ahora quiero hablarte directamente al corazón. Si has sentido abandono, Dios no te ha abandonado. Si has sentido rechazo, Dios no te ha rechazado. Si has sentido que todos se fueron, Él sigue aquí. Esta verdad puede cambiar tu historia si la abrazas por fe. No permitas que el dolor te convenza de una mentira. No permitas que la ausencia humana distorsione la presencia divina. Levanta tus ojos por encima de la herida y mira al Dios que permanece.
Hoy puedes decidir confiar nuevamente. Puedes decir, Señor, aunque otros se fueron, tú sigues aquí. Aunque no entienda todo lo que pasó, creo en tu fidelidad. Y si nunca has establecido una relación real con Él, este es el momento. Porque la mayor seguridad no es simplemente creer que Dios existe, sino vivir reconciliado con Él por medio de Cristo. La cruz abrió el camino para que nunca más tengas que enfrentar la vida solo. Él permanece, pero también te invita a acercarte. Haz de esta verdad tu declaración diaria. Escríbela, repítela, créela. Dios permanece conmigo. Que esta convicción te acompañe cuando el día sea brillante y cuando la noche sea oscura. Que te sostenga cuando alguien llegue y cuando alguien se vaya. Que te recuerde que tu historia no está escrita por ausencias, sino por la presencia eterna del Dios fiel. Cuando todos se van, Dios permanece, y eso es suficiente.